Bueno, vamos a ir empezando porque ya van a ser las 9:15 y venimos un poquito atrasados. Eh, Supongo que sus compañeros ya se estarán conectando a este link. Muchos entendieron que era el mismo link de los miércoles y viernes, así que bueno, avísenle si ustedes tienen cómo avisarle, pásenle en el link. Yo les puse en las clases de hoy y les mandé por mensaje, pero bueno, no todos vieron el mensaje o entendieron mal. Em, Bien, les comento primero que estoy con problemas de internet, así que si de repente me desaparezco es porque se me fue la señal. Así que bueno, espero poder solucionarlo en la semana ya y poder dar las clases sin interrupciones. Si por ahí no se me escucha bien, no quiero prender video o nada, pero si no se me escucha bien es porque bueno, tengo una señal bastante débil. Em, bueno, la idea era, como el miércoles pasado se me cortó internet, con los videos que estaban en la clase de ese miércoles ya podían hacer los prácticos, y la idea era contarle ahora rápidamente, para que Janina también pueda dar su clase, algunas operaciones que me parecen importantes, que están también ahí en guaraní, que por ahí les de utilidad. Yo se las digo, después ustedes las pueden ir leyendo la ayuda, pueden probar si quieren, pero les cuento como para que sepan que existen esas operaciones y que por ahí les es útil para poder trabajar en algún tema referido a las comisiones. Vamos a compartir pantalla. Bien, ahí ven la página del guaraní, ¿verdad? Bien, lo que nosotros vimos, la última clase que fue el miércoles, era cómo dar de alta docentes, ¿sí? Haciendo un resumen, ustedes primero tenían que crearlos como persona, darlos de alta como persona, después asociarlos como docente. No se olviden de seleccionar la responsable académica, porque si no seleccionan la responsable académica, no les aparece los docentes, ¿sí? Creo que acá tienen para seleccionar la responsable académica. Si ustedes asocian la persona, ponen el legajo, los roles, pero no ponen a qué responsable académica, como ustedes pertenecen a esta responsable académica, el docente no queda asociado a ninguna responsable académica, entonces después no lo pueden ver y no pueden darlo de alta de nuevo como persona, porque el sistema les dice que ya existe que ya existe como persona. Entonces fíjense que en todas las operaciones donde el sistema le pida responsable académica, siempre tienen que seleccionar la responsable académica, porque si no después los datos no los pueden ver, ¿sí? Y eso genera un problema en el sistema. A mí me Eh, pasó con un docente que no le asigné la claro, responsabilidad académica. Eso, digamos, en la práctica, ¿cómo se solucionaría, Marcel? y eso con la práctica hay que entrar con un superusuario, digamos, que tiene más permisos y asignarle. Pero por eso les recomiendo que todo lo que vean ustedes donde les pida responsable académica, le agreguen, ¿sí? Para no tener estos inconvenientes. Hay que entrar con otro usuario que tiene más permiso y ahí buscarlo y hacerle la asociación de responsable académica, ¿sí? Bien, gracias. Entonces, siempre donde vean que les pregunte responsable académica, sede, nivel de aplicación, todas esas cosas siempre tienen que prestar atención y seleccionar lo que corresponde, ¿sí? Después, bueno, también vimos cómo se creaban los periodos lectivos, ¿sí? Donde, bueno, era por año académico. Bueno, varios ya crearon sus periodos lectivos, estuvieron haciendo los prácticos, que que acá en el periodo lectivo, bueno, poníamos fechas, ¿sí? Que está todo explicado en el video, no voy a entrar en demasiado detalle.
Y se definía el periodo de inscripción. Fíjense que también dice periodo de inscripción por nivel. Eso quiere decir de que cuando decimos por nivel es porque hay un nivel de aplicación, ¿sí? Entonces siempre presten atención a esto. Por ahí no es lo mismo poner un nivel de aplicación que sea para todas las propuestas, que para algún plan de estudio o para alguna versión de un plan de estudio, ¿sí? O para todas las responsables académicas. Entonces siempre tienen que entender bien esto, porque si no, eso después hace que el sistema no funcione como tiene que ser. Igual que la ubicación, estamos trabajando con sede central, si ponen otra ubicación, eso genera que no vean las comisiones, que no vean los alumnos, que no vean, bueno, varias información. Después también vimos, están en los videos, cómo se administraban las comisiones, cómo estaban de alta una comisión. Perdón. Marcela, disculpa, una Sí, preguntita. Uno de los ejercicios del práctico de administrar periodos lectivos indicaba imprimir el detalle. Yo imprimo el sí, detalle, es el detalle que subí en el práctico. Y sí, vos sabés que me figura no figura el dato sí, inicio. ¿Por no, qué? sí, eso es un error, ya lo vamos a reportar al SIU, es un problema del sistema que no sale el nombre del inicio y el nombre del periodo, así que no importa, su balón así como está, no hay problema, eh, no hay problema con eso, yo la verdad no me di cuenta, así que no, su balón así como está. Igual que en el práctico de administrar comisiones, lo que tienen que subir son las respuestas de las preguntas, que son las preguntas creo que 2 3 y 4 o 3 4 y 5 no recuerdo el orden, pero son tres preguntas que le hacemos. Lo que tienen que subir ahí son las respuestas de esas preguntas, bien detallado, por qué es así, y crear las comisiones, crear la comisión que se le pide en el primer punto, ¿sí? Bien. Eso, por eso les decía, con los videos que estaban ya podían hacer los prácticos. Esos prácticos cierran mañana a última hora. Bien, y los que yo le quería comentar así rápidamente son otras funcionalidades que tiene Guaraní con respecto a la parte de comisiones. Hoy Janina les va a explicar todo lo que tiene que ver con la parte de inscripción a comisiones, pero yo antes de eso quería comentarles algunas operaciones como por ejemplo el generar comisiones masivamente, ¿sí? Esto yo se los voy a explicar, después si ustedes quieren probar, no pasa nada. Esta operación lo que me permite es crear comisiones con ciertas características en forma masiva, pero que después sí o sí tengo que ir a la operación de administrar comisiones e ir comisión por comisión para terminar de ajustar lo que sea propio de cada comisión, ¿sí? Fíjense en que lo primero que me pide es para qué año y periodo lectivo quiero crear esa, esas comisiones, por eso dice periodo lectivo destino, me pide el año, el periodo, la ubicación, también me pide para qué responsable académica, en este caso creo que ustedes van a ver una sola. Después que seleccionan esto, que son los datos vamos para el año, en este caso que estamos diciendo, vamos a generar comisiones para la sede central, para la Facultad Capacitación Guaraní 3, para el año 2021 y el periodo lectivo segundo cuatrimestre 2021. Una vez que tienen eso, fíjense en que el sistema le va mostrando acá arriba los pasos, es decir, vamos a generar comisiones para qué propuestas, ¿sí? Fíjense que acá le dice que son propuestas que pertenecen a la ubicación y responsable académica que hemos seleccionado en el paso 1, ¿sí? Entonces acá seleccionan todas las propuestas o alguna propuesta en particular, ¿sí? El paso es una serie de parámetros, ¿sí? Que estos parámetros explican sobre las actividades, en este caso de la tecnicatura, que seleccioné en el paso anterior, ¿sí? Este, para poder decir sobre qué actividades, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir actividades que se cursan
Por ejemplo, vieron cuando ustedes crean un plan de estudio, el sistema les dice, bueno, esta actividad en qué periodo lectivo se cursa. Y ustedes les pueden decir en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre. Entonces, por ejemplo, yo decía actividades que según el plan de estudio dice que se cursan en el segundo cuatrimestre, ¿sí? También cuando ustedes crean los planes de estudio, van indicando esta actividad año, segundo año, tercer año. Entonces acá también nos dice actividades de qué año. Entonces yo puedo decirle, bueno, solo las actividades de primer año, ¿sí? Después acá me pregunta, en el caso de que tengamos cátedra, si se crea una comisión por cada cátedra que tenga definida la actividad. Entonces, si decimos que sí, me dice si creo una comisión, si la actividad no tiene cátedra, si utilizo los docentes de la cátedra. Si acá digo que sí utilizo los docentes de la cátedra, me va a crear la comisión con los docentes que están definidos en la cátedra. Si le digo que no, después tendré que ir a administrar comisiones y darles los docentes, ¿sí? Entonces acá es como una serie de parámetros que elegimos sobre la actividad. Acá, bueno, decimos que la vamos a crear con la inscripción habilitada, ¿sí? Eso quiere decir que a partir del momento que los alumnos se puedan empezar a inscribir, ya queda habilitada la inscripción. Si quiero decirle que no, porque simplemente las estoy creando y después tengo que refinarlas, entonces que no se habilite todavía la inscripción. Y fíjense en que una vez que selecciono acá una serie de parámetros sobre las actividades, el siguiente paso es referido a las comisiones, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, bueno, qué instancia va a tener, la escala de nota que le voy a seleccionar para cada instancia, puedo setear los valores de los porcentajes de asistencia, para qué modalidad, ¿sí? Y acá tengo que poner cuántas comisiones voy a crear para la mañana, para la noche, o voy a crear comisiones, qué sé yo, que no tengan un turno definido, ¿sí? Y después acá me dicen si no generar comisión, si ya existe al menos una comisión para la actividad en el turno de cursada elegido, o generar comisión aún si ya existe alguna comisión para ese turno de cursada elegido, ¿sí? Una vez que tengo eso, el siguiente paso es decirle, bueno, para todas las actividades de la Tecnicatura Universitaria en Programación de primer año, que según el plan de estudio dice que se dictan en el segundo cuatrimestre, o solamente algunas actividades. Entonces fíjense que me aparecen muy poquitas actividades, porque estas son las únicas actividades que según el plan de estudio dice que son de primer año y que se dictan en el segundo cuatrimestre. Entonces acá selecciono si para una actividad, dos o todas, y después hago generar. Entonces lo que hice fue generar en forma masiva comisiones para el segundo cuatrimestre, para el año 2021, para la sede central, con instancias de regularidad, promoción, no les habilité la inscripción, y después lo que tendría que hacer es entrar al administrar comisiones. Cuando entre ahí, a esa operación, a alguna de estas actividades, voy a ver que esas comisiones están creadas. Entonces ahí tengo que entrar, por ejemplo, a refinar y decirle, bueno, le asigno el docente, bueno, no sé, alguna cuestión que sea particular de esa comisión, ¿sí? Esto lo que evita, digamos, lo que facilita es que en vez de ir actividad por actividad a crear comisiones, lo puedan hacer así y después van al administrar comisiones y refinan algunos criterios para las comisiones en particular, ¿sí? Entonces, eso es lo que permite esta operación. Yo no lo voy a hacer, no lo voy a generar, pero ustedes cuando hagan clic acá en generar, se tendrían que generar las comisiones bajo estas condiciones. Después, otra operación es Disculpa, copiar, Marcela, ¿sí? en el momento en que yo le digo habilitar inscripción, ahí en ese momento si ya está disponible la inscripción para esas materias. Por ejemplo, en vez de habilitar la inscripción le pongo sí. Al momento en que se generan las comisiones, ahí se habilitan la inscripción para las Claro, materias.
quiere decir de que si vos le pones habilitar inscripción, ¿dónde estaba? Acá, ¿sí? Si vos le pones habilitar inscripción a actividad, quiere decir que no en este momento, sino que va a depender de la fecha de que vos pusiste que el alumno se puede inscribir, ¿sí? Ah, Es perfecto, decir, quedan, perfecto, perfecto. quedan, quedan como habilitadas. Si de repente vos no querías que queden habilitadas, pero quedó esto, y supongamos la generas hoy, y mañana comienza la inscripción, y vos decís, bueno, mañana voy a refinar, mañana voy a entrar a corregir cada cosa, y se habilitó la inscripción y dejaste este campo habilitado, y si mañana el alumno se puede inscribir, va a entrar y se va a empezar a inscribir, ¿sí? Claro. Obviamente que depende de la fecha. Bien, perfecto, buenísimo, gracias. Bien, después hay otra que es copiar comisiones masivamente, ¿sí? Esto lo que permite es crear comisiones de un periodo lectivo que se llama origen a otro, ¿sí? A otro periodo lectivo. Por ejemplo, dice, ¿qué periodo lectivo origen? Y bueno, no sé, elegí 2020 del segundo cuatrimestre, de la sede central, de la facultad nuestra. El segundo parámetro es qué propuesta, ¿sí? Lo mismo que veíamos anteriormente. El tercer, el tercer paso también es elegir, bueno, a qué vamos a hacer, y vamos a filtrar aquellas comisiones que según el plan de estudio dice que son para el segundo cuatrimestre de primer año, ¿sí? Entonces acá estoy eligiendo los datos de origen, estoy diciendo que todas aquellas actividades que son del segundo cuatrimestre del primer año, que tienen comisiones en el 2020, en el segundo cuatrimestre para la sede central, ¿sí? Quiero que esas comisiones se copien ¿a dónde? Y acá tengo que elegir el periodo lectivo destino, ¿sí? Y le digo, bueno, para el 2021, ¿sí? Elijo el periodo lectivo, bueno, por defecto me aparece sede central, y fíjense en que acá me dice, considerar comisiones en destino, puedo decir, bueno, que me cree comisiones en el destino para todas aquellas actividades que no tengan comisión generada, o para todas. Si le digo todas, no importa si ya existe una comisión para el 2021, para el segundo cuatrimestre, para esa actividad, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a copiar? Bueno, vieron que acá, como Guaraní trabaja con el tema de que hay comisiones que se pueden cobrar cuotas o no, entonces, bueno, sean cobrables o no cobrables, o todas, ¿qué es lo que quiero copiar? Y quiero copiar las bandas horarias y las aulas, le digo sí o no, y si quiero copiar los docentes que estaban definidos para el 2020 para el segundo cuatrimestre, ¿sí? Eh, una vez seleccionado esto, hago siguiente. Bueno, en este caso yo no tengo en el origen, justo elegí un mal caso, pero fíjense que cuando hago siguiente, me dice que no existen actividades con los filtros especificados para copiar sus comisiones, es decir, que no hay actividades para el 2020 del segundo cuatrimestre, ¿sí? Bueno, en este caso lo que hay que asegurarse es de que existan comisiones en el periodo lectivo origen, que se puedan copiar, ¿sí? En el caso de que existen, fíjense que el paso 5 es generar. Si hacen siguiente y ya no tienen que seleccionar más nada, directamente generan. Entonces esto le permite copiar comisiones de un periodo lectivo origen a un periodo lectivo destino. Eso es cuando ustedes dicen, bueno, todas las comisiones, no sé, de las materias de primer año, todos los años son las mismas, con los mismos docentes y todo, entonces esto les es útil para, en cuenta de entrar a la operación administrar comisiones y creando una por una las comisiones, lo que hacen es hacer una copia de las comisiones de un periodo lectivo origen, ¿sí? Y bueno, así después tienen esta operación también, confirmar comisiones,
Esto por ahí también es útil el confirmar comisiones cuando ustedes crean las comisiones y no le habilitan la inscripción, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que preguntaba José, supongamos que generaron comisiones masivamente, ¿sí? Y no le habilitaron la inscripción. Vamos a ver si tenemos, porque creo que no hay casos. Bueno, acá me aparece. Esto sería la idea de que, supongamos, ustedes generaron comisiones masivamente, le pusieron que no se habiliten las inscripciones, y después de tener, y después de que, bueno, le ponen a cada comisión sus características particulares, en cuenta de ir comisión por comisión a tildarle habilitar inscripción, pueden venir a esta operación, acá les aparecería en blanco. Lo que tendrían que hacer ustedes es seleccionar qué comisiones son las que quieren habilitar la inscripción, ¿sí? Esto es como que habilitan la inscripción para las comisiones, también así de una forma masiva, digamos, en cuenta de tener que entrar comisión por comisión, ¿sí? Este es en el caso de que cuando crearon la comisión, las crearon con las comisiones, con la inscripción deshabilitada, o generaron comisiones masivamente y pusieron que sea sin inscripción habilitada, entonces después vienen acá y habilitan la inscripción para todas las comisiones de una sola vez, ¿sí? Así que acá en este caso no, porque bueno, las pruebas que estuvimos haciendo estaban todas habilitadas, por eso me aparecían tildadas, ¿sí? Bien, esas son las operaciones que por ahí considero importantes que les puede servir. Después también está el exceptuar periodo de inscripción a comisiones. Vieron que ustedes pueden exceptuar un periodo de inscripción a una comisión. Bueno, esta operación sirve para exceptuar periodos de inscripciones en una forma masiva también, ¿sí? Siempre tienen que seleccionar el año y el periodo lectivo. Y bueno, acá dicen para qué actividad, por ejemplo. Y acá tengo todas las comisiones, ¿sí? Que voy a querer exceptuar un periodo de inscripción, ¿sí? Y fíjense en que lo que me pide es la nueva fecha de inicio, la nueva fecha de fin y la nueva fecha de tope de baja de inscripción para esas comisiones, ¿sí? Entonces esto también es útil, porque dice, bueno, por ahí vamos a exceptuar los periodos de inscripción y en cuenta de ir comisión por comisión, utilizan esta operación, ¿sí? Que les permite seleccionar varias a la vez y le pondría a todas esas comisiones que ustedes seleccionaron la misma fecha de inicio y fin y la misma fecha de tope de baja, de inscripción. Y bueno, así tienen alguna... Ah, después está también distribuir alumnos entre comisiones, ¿sí? Fíjense en que me dice el tipo de distribución que deseo hacer, es decir, una vez que ya se inscribieron los alumnos, si yo quiero distribuirlo entre comisiones, ¿sí? Por ejemplo, tengo la comisión A y la comisión B, quiero hacer cambio de alumnos entre comisiones, si quiero distribuirlos entre una comisión y sus subcomisiones, o entre una comisión y subcomisiones de otra comisión, ¿sí? Entonces ustedes seleccionan acá cuál es el tipo de distribución que quieren hacer. El siguiente paso es, bueno, decir para qué actividad, para qué periodo lectivo, ¿sí? Por ejemplo, para elementos de programación de la sede central, me aparecen las comisiones, ¿sí? Qué sé yo, elijo, no sé si tengo alumnos inscritos, pero elijo la comisión, y acá me aparecen dos alumnos, ¿sí? Bueno, estos dos alumnos yo los quiero distribuir a otra comisión. Entonces, por ejemplo, los selecciono, les digo siguiente, ¿sí? Y acá tengo que buscar cuál sería la comisión destino a la que yo voy a pasar a esos alumnos.
y digo, bueno, no sé, los voy a pasar a esta comisión, ¿sí? Y hago clic en el botón reubicar alumnos, ¿sí? Y creo que lo seleccionamos, y después distribuir alumnos, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer una distribución de alumnos, que vi que hay alguna facultad que en Guaraní 2 pedía, después de que se cerraban las inscripciones, y los inscribía a todos en una comisión, que se los distribuye en subcomisiones. Bueno, ya no va a hacer falta que lo pidan, que lo haga el centro de cómputo, sino que lo van a poder hacer directamente desde la aplicación, ¿sí? Si el problema es que lo inscriban en una comisión y después querían distribuirlo por subcomisiones, bueno, tienen esa posibilidad, entonces agarran los alumnos y lo distribuyen en las diferentes subcomisiones. Bueno, para no extenderme más y dejarle lugar a Janina, después así rápidamente les cuento, ustedes entran a ver, tienen también para administrar reglas para el cálculo de notas, ¿sí? Que es lo que les decía, que Guaraní por defecto trae 4 reglas para el cálculo de nota. En el caso de querer agregar una regla más que no esté contemplada en estas 4, nos avisan a nosotros, porque esas reglas obviamente hay que programarlas, hay que escribir la lógica. Después también tienen para administrar los tipos de evaluaciones, ¿sí? Fíjense que esto también nos tienen que avisar a nosotros, es decir, está en lo que es coloquio, integrador, parcial, recuperatorio, trabajo práctico. Bueno, si hay algún tipo de evaluación que no está, nos avisan. También, bueno, las condiciones de regularidad, ¿sí? Si hay alguna que no está, nos avisan para que agreguemos todas estas cosas, las damos de alta en cómputo para que tengan todos igual. También los motivos de rechazo de inscripción a cursada y examen, ¿sí? Vieron que, bueno, ya van a ver, ya les va a explicar Janina, pero bueno, ¿por qué puedo rechazar una inscripción a examen? Porque no cumplió, no sé, acá dice con un artículo 20, un ejemplo, porque hay una comisión sin cupo disponible, no cumplió con los requisitos, ¿sí? Son motivos. También motivos de excepción, ¿sí? El alumno no cumplió con los requisitos para poder hacer esa cursada, pero bueno, lo voy a exceptuar y acá escribir el motivo. También todas estas cosas les cuento que existen, y si ustedes ven que les falta, nos avisan a nosotros para dar de alta. Y también las excepciones de vigencia a regularidad, ¿sí? Eh, Así que bueno, esto sería, los invito a que sean ustedes los que vean también. Esta parte de evaluaciones no vamos a ver, pero es, por ejemplo, cuando queremos cargar, creamos una comisión, y esa comisión le vamos a crear el primer parcial, el recuperatorio, segundo parcial. Entonces acá tenemos que entrar a asociar esas evaluaciones a las comisiones, y después el docente desde su perfil le cargará las notas, y después se pueden aplicar, por ejemplo, las reglas de cursada, ¿sí? En cuenta de que el docente esté diciendo este está regular, este promocionó, por ahí aplica las reglas de cursada, y de manera automática el sistema le va poniendo el resultado final de la cursada. Bueno, los invito Marcela, entonces, sí, 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 sí. sí, disculpa. Yo estuve haciendo me estuve viendo en reportes, por ejemplo, en reporte de cursada, hay una operación que se llama reporte de comisiones por periodo lectivo. Bueno, te reporta reporte de comisiones por periodo lectivo. Bueno, en base al práctico que hice, me salían las comisiones que están generadas para las 2 materias que estaban en el práctico, pero no me Ujú. figuran ahí los docentes. ¿Hay alguna forma de en que salgan los docentes que forman parte de esa comisión? Eh, si no está acá, no. Eh, Ujú, no, si no está acá dentro de reporte, es un reporte que no está hecho, y si no está acá en la parte ujú. de docentes, tampoco. Fíjate que todo lo que Ah, está en no, no me fi- reporte, son los reportes que hay, ¿sí? Son los reportes que hay disponibles, que por ahí hay algunos más que en Guaraní 2, eh, que están acá en Guaraní 3, pero hay algunos que no están. Así que
en caso de que se llegue a necesitar un reporte de los docentes que figuran en comisión, bueno, habrá que preguntarle al guaraní si no está incorporado, habría que ver si no está incorporado en la versión 320 y si no, preguntarle si en algún momento empieza a incorporarlo y si no, bueno, si es muy necesario, eh, se personaliza. Claro, porque algunas veces, bueno, no sé si el resto de las facultades utilizará, pero yo en el G2 utilizaba eso para generar reportes, para enviar a las escuelas, para que hagan digamos, un paneo de cuáles son las comisiones y nos eleven las observaciones que ellos consideraban necesarias. Por eso También era lo que... ¿no? habría que ver, José, desde el perfil de autogestión. Por ahí el mismo docente puede sacar el reporte de las comisiones en las que está. Eh, habría que ver eso. Sí, claro, no, pero yo decía del perfil acá de usuario, para tener Mm. así, tal comisión tiene este docente o estos docentes asociados, etcétera, etcétera, y con eso trabajar. Bien, sí, Podría ser el lo nombre veremos. de la comisión, José, usarlo a eso, el nombre de la comisión, para por lo menos con lo de especificar en la comisión, puedes ponerle el nombre y capaz que te sirva eso por el momento. Sí, habría que verlo, José. Si en producción se ve que es muy necesario, bueno, vemos de solicitarle al SIU y a ver qué nos responde el SIU. Y en base a eso, esperar que lo agreguen ellos o personalizar. ¿Mm? Pero por ahora los reportes que existen son los que están disponibles acá. Bueno, gracias. Bueno, chicos, los dejo porque se está pasando el tiempo. Los dejo con Janina para que le explique todo el tema de hoy. Te dejo, Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, sí, Janina. Ah, bien, ahí comparto. Bueno, el tema de hoy es poder inscribirnos a una comisión y, bueno, y otras que, que le voy a mostrar hoy. Eh, me gustaría saber si tienen alguna duda con los videos que vieron y si no, continuamos. Bueno, si no, vamos a ir haciendo un repaso de de lo que vimos en los videos. Lo primero que teníamos que hacer era dirigirnos acá al módulo de cursadas, a inscripciones, y vamos a elegir la operación de inscripción a cursada. Esto es para inscribir un alumno a una comisión. Buscábamos el alumno, fíjense que acá está un filtro. En este caso voy a elegir por el número de documento. Pongo filtrar y me sale el alumno. Lo selecciono y voy a la solapa siguiente. La solapa siguiente consiste en elegir la actividad a la cual lo quiero inscribir al alumno. En este caso, bueno, la voy a escribir acá a elementos de programación. Acá se listan todas las actividades que tienen comisiones para, para la propuesta que hemos elegido en la solapa anterior. Apretamos siguiente. Y en estas se debe elegir las comisiones. Si
si la comisión tiene subcomisiones, fíjense que el paso siguiente es elegir las subcomisiones. En el caso de que la comisión no tenga subcomisiones, omite, bueno, el paso 4. Voy a elegir esta comisión y aprieto siguiente. Bueno, este es el paso de confirmación de inscripción. Fíjense que ahí me va listando toda la información que fuimos seleccionando en todas las solapas anteriores. Si estamos de acuerdo, apretamos confirmar inscripción. Nos sale este cartel de confirmación. Apretamos aceptar. Y nos dice que la inscripción quedó en estado pendiente. Y acá nos da la opción de descargar el comprobante. Fíjense, si hago clic ahí, me aparece, no se muestra ahí. A ver. Acá, si pongo acá en descargar comprobante, me sale esta pantalla donde si aprieto acá en el botón imprimir, se me va a descargar el comprobante. Donde tienes toda la información sobre la inscripción, la actividad, el nombre de la comisión, el periodo, las instancias y el estado de la inscripción. La inscripción, si vamos acá a reportes de inscripción a cursados, lo que me va a hacer es generarme un reporte con todas las inscripciones del periodo lectivo que selecciono. Fíjense que ahí sale la alumna que acabo de inscribir, que está en estado pendiente. Si quiero imprimir este reporte, hago imprimir y se me descarga el PDF. Por ahí, si quiero agregar otros filtros, puedo agregar por propuestas, por responsable académica, por ubicación, por actividad. Eso lo pueden ir viendo ustedes. Y fíjense que todas las inscripciones que inscribimos a través de esta operación quedan en estado pendiente. ¿Por qué? Porque existe acá un parámetro que es inscripción a cursada siempre pendiente, que dice, indica si el estado final de la inscripción es siempre pendiente o no, independiente de lo que ocurra con los resultados de los requisitos. En este caso está configurado para que siempre quede en estado pendiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Ir al módulo de cursadas, inscripciones, y utilizar la operación procesar inscripciones pendientes a actividad. Vamos acá, seleccionamos el año académico, seleccionamos el periodo lectivo, ponemos filtrar y tenemos todos los alumnos que están
que se inscribieron y que aún no se procesó la inscripción a la comisión. Acá podemos seleccionar todos con este link de acá que dice todos, o de sacar todos los tildes con este que dice ninguno, o puedo ir uno por uno y seleccionar lo que yo quiero. En este caso, si yo quiero procesar solo a la alumna que acabo de inscribir, la selecciono y pongo procesar. Y acá lo que me sale es la cantidad de inscripciones aceptadas, porque cumplieron con los requisitos para poder inscribirse a la comisión. Y acá me aparece un reporte. Hacemos clic en el reporte, podemos ver que sale toda esta información para luego poder imprimirla. De todos los alumnos que han sido aceptados. Y también acá salen las inscripciones que no pasaron los controles. Y nos dice qué es lo que lo podemos dejar todo pendiente y luego volver a procesar, o rechazamos las inscripciones. Si apretamos rechazar, se rechazan las inscripciones que quedaron acá, que no pasaron los controles. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. En el caso de aquellas inscripciones que no pasaron los controles, cuando quedan pendientes, ¿eso cómo figura en el estado curricular del alumno? ¿Figura como una inscripción provisoria? ¿Figura como una inscripción Sí, pendiente o directamente figura como rechazado? si vamos acá, a ver, vamos a reportes, ficha de la persona. Tengo uno que estaba en estado pendiente, la que era. Vamos a inscripciones. Está el estado de la inscripción en estado pendiente. ¿A eso se refería? Sí, sí, sí. O sea, eso nos fijamos nosotros y sabemos que esa inscripción la podemos reprocesar posteriormente. Sí, sí, la pueden volver a procesar. Bien, bien, bien. Bueno, gracias. No sé si hay otra pregunta. No, Yani, en el chat no hay nada. De todas maneras, también, José, eso tenés el reporte de inscripciones acursadas y ahí también te sale el estado de las inscripciones de los Sí, alumnos. ese es el que vimos bien. Es más, tiene por estado también, una opción que es por... Por estado. Ajá. Ahí está. Puse que me filtre por todas las inscripciones que están en estado pendiente. Se me va listando las inscripciones por propuestas. Bueno, buenísimo. Gracias, Melina.
Bueno, y si por ahí queremos dar de baja una inscripción, nos dirigimos acá a cursada, dar de baja una inscripción a cursada, elegimos el pedido. Me queda así. Ahora voy a ir por el documento. Y acá me sale un botón de eliminar. Dice que la inscripción está aceptada. De eliminar. Me sale este cartel para imprimir. Ahí está, la fecha de inscripción y la fecha en que se dio de baja. Ahora, si queremos rechazar una inscripción, a recordarle que para esta operación, para dar de baja, se lo puede hacer siempre y cuando estemos dentro, o sea, no la fecha de baja cuando lo definimos en el periodo lectivo, no haya pasado. En cuanto, si queremos rechazar una inscripción, nos vamos a inscripciones, rechazar inscripción a elegimos el año académico, elegimos el periodo lectivo y acá podemos rechazar o filtrar por todo, solamente rechazar alguna que esté en estado pendiente. Por ejemplo, puedo rechazar la inscripción de este alumno en esta propuesta. Y antes tengo que elegir el motivo del rechazo. Acá, como contaba Marcela, hay una operación para agregar más de rechazo. Si quieren agregar, nos tienen que avisar y nosotros lo agregamos. Si está dentro de esta lista, selecciono y pongo rechazo. Pongo aceptar y rechazo. Si vamos acá, a la ficha de la persona, y vamos acá en inscripciones, nos va a salir que está rechazada. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Disculpame, Janina, y en ese caso, ¿de qué forma no se puede confundir con el hecho de que está rechazada por una razón curricular porque no cumple con la correlativa? De las dos formas, o sea, vos podés rechazarlas desde esta operación
y por ahí si no cumple con las correlativas y la quieren rechazar, fíjate que cuando hicimos procesar las inscripciones te salía el botón rechazar. Por cualquiera de los dos lados los rechaza. De todas formas, si no cumple con las correlativas, el alumno se inscribe o nosotros nos estamos inscribiendo y hay un requisito que dice que tiene que cumplir con las correlativas, no lo va a dejar inscribir, le va a salir un cartel que no cumple con las correlativas. Ajá, perfecto. Claro, eso estábamos viendo que es configurable también. Recuerdo que hay un Sí. parámetro que te decía. También. Bien, perfecto. Gracias. Y bueno, en caso de que por ahí me haya equivocado o por alguna razón queramos revertir este rechazo, también hay una operación acá en inscripciones que se llama revertir rechazo de inscripción. Ahí me salen todas las inscripciones pasadas con este filtro y pongo ay, me dice si quiero revertir, le digo que sí. Pongo aceptar. Ahora si vamos de nuevo a vuelve a quedar en estado pendiente. Y después tenemos otra operación que es ahí está. La inscripción automática de ingresantes. Donde tengo que elegir el año académico. Acá elijo el periodo de inscripción, el periodo de inscripción a la propuesta. La ubicación. Bueno, de acuerdo a esto, si quiero filtrar las propuestas, me sale acá un filtro, pero como son poquitas, no es necesario. Selecciona entonces la propuesta, el año académico, el periodo de inscripción y la ubicación. Abre en la siguiente solapa, me permite elegir una comisión por defecto a la cual se va a inscribir, se van a inscribir a los ingresantes. En este caso no hay ninguna porque para que me salgan comisiones acá, periodo de dictado, o sea, tiene que ser antes de que comience el dictado de la actividad. Como en este caso el periodo de activo como está configurado, estamos dentro del dictado, no me sale ninguna comisión. De todas formas podemos omitir, no poner ninguna por defecto o podemos utilizar esto para si hemos elegido una comisión y ya no la queremos elegir, apretamos esto y se nos borra la comisión elegida. Si vamos a la siguiente, acá nos permite ver cómo se van a inscribir a la comisión.
puede ser por fecha y hora de inscripción, por el apellido, y bueno, y acá tienen otros criterios para si eligen uno, por ejemplo el apellido, pueden agregar y acá con estos botones pueden mover la prioridad también sobre esto. Y luego acá tienen cómo se van a asignar las comisiones, y esto va a depender de lo que tengamos configurado en la comisión. Cuando tenemos una comisión, ahí nos pide, nos pregunta si esa comisión va a ser letra hasta qué letra. Entonces nosotros acá le decimos que respete la teniendo en cuenta esas letras. También lo mismo con... Y bueno, y acá ponen inscribir y se va a inscribir a los ingresantes a las propuestas, a las actividades de primer año. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. No, Yanni, acá lo único que preguntan es si se puede visualizar con alguna operación el motivo de rechazo. El motivo de rechazo, digamos, por qué se rechazó a ese alumno de la comisión. Eh, no hay un reporte entre alumno por alumno el motivo de rechazo. Sí creo que cuando haces el procesar y aparece alguno que está rechazado, podés ver a ese alumno, pero es alumno, no un listado con todos los alumnos y el motivo por el cual fueron rechazados, no. Si te fijas ahí en cursadas, reportes, no está, digamos, son los reportes que hay. Ah, No hay uno que te permita ver un listado. no, si yo también que recuerde, solamente es no. Sí, creo que en el procesar inscripciones pendientes actividades, ahí cuando aparece algún rechazado, te da la posibilidad de ver, creo que se abre una ventana con los alumnos que están rechazados, pero tenés que entrar alumno por alumno para ver el motivo del rechazo, ¿no? Ese es cuando el motivo del rechazo fue, por ejemplo, porque no cumplió con las correlativas, o no cumplió algunos de los requisitos de proceso que están configurados en la operación procesar inscripciones pendientes actividades. Ahora, si vos los rechazás por fuera, así por la operación esa que tiene Janina que dice rechazar inscripciones a cursada, por otro motivo, por ejemplo, los rechazás porque no hay cupo en la comisión, por ejemplo, o por cualquier otro motivo que no estén configurados dentro de la operación procesar inscripciones pendientes actividades, los rechazás, pero no hay un listado que después te muestre mm, todos estos alumnos fueron rechazados y los diferentes motivos. No sé si te respondí, Ariel. Perdón, Marcela. ¿Sí? Lo que pasa es que en el SIU2, cuando vos procesás las inscripciones, te marca un costado con una X roja los rechazados. Le das la opción de imprimir y te sale un listado de todos los rechazados y el motivo. Sí, pasa que corresponde a organización.
Por eso ahora en Guaraní 3, como les decía José, que se necesite, se solicita al Guaraní 3, perdón, al SIU, Ah, y ver si ellos lo pueden incluir o requieren una personalización. Por ese Bien, motivo les gracias. salía en Guaraní 2. Ujú. Esa era una personalización que después creo que el SIU lo incluyó de alguna manera, pero no te mostraba los motivos, es como algo híbrido entre una personalización y lo que venía del SIU. Así que sí, en caso de ser necesario, bueno, le solicitamos al SIU y a ver qué nos responden ellos. Pero sí tengan que una cosa es rechazar a aquellos alumnos que no han cumplido con los requisitos para poder cursar o promocionar una actividad, ¿sí? Que por ejemplo las correlativas, requisitos como que tienen que tener las encuestas obligatorias respondidas, que tienen que tener la reinscripción, también pueden poner ahí el tema de los requisitos de ingreso restrictivo, eso es, se controla todo eso cuando hacemos el procesar. Y después está por otro lado, donde ustedes rechazan a una inscripción a cursada por algún otro motivo, ¿sí? Como les digo, por ejemplo, no se activó el control de cupo, por ejemplo. Son más alumnos de lo que se permitía y entonces nos podemos rechazar, qué sé yo, por falta de cupo en la comisión. Perdón, No, ¿eso no, significa sí. que el SIU no te chilla cuando estás inscribiendo a alguien y excede el cupo en ese mismo momento, como sí lo hace con las subcomisiones? No, sí hay un control de cupo, pero supongamos que no se haya configurado en la operación de inscripción Ah, acursada y se inscribieron más alumnos de lo que permitía el cupo porque nos olvidamos o porque o el control estaba puesto como advertencia, entonces le decía no hay cupo, pero lo mismo se podían inscribir, vos por ahí, es un ejemplo nada más que te doy, bien, no bien, se me bien. ocurre por qué otro motivo lo podríamos rechazar de una comisión que no sea por Bueno, las en el caso correlativas, ¿no? nuestro, generalmente cuando nos pasan alumnos faltantes que no se inscribieron en tiempo y forma, los tenemos que inscribir a mano. Y a lo mejor el sistema los acepta, pero el plazo de inscripción, o sea, la fecha en que debía controlar la correlativa ya pasó. Y a lo mejor el alumno se pone en condiciones con la correlativa fuera de plazo y el sistema lo acepta. Y uno igual tiene que revisar que estuviera a tiempo. Si no lo hizo a tiempo, tenés que rechazarlo y darle baja la inscripción. Ese sería un Ujú. motivo por el cual, si vos Quedaría, vas a inscribir a sí, mano, no es lo mismo que ya dejar parametrizado que el sistema controle dentro del periodo de inscripción y cuando el alumno se inscribe remotamente, diga, no, no podés. El tema claro, acá es la inscripción que uno tiene que hacer a mano. está bien. Eso es decir, cuando no cumple la correlativa de regularidad, por ejemplo. Claro, por ejemplo, a vos te pasan un listado de alumnos que no se inscribieron hasta el 10 de octubre, pero tenía que controlar que la correlativa estuviera en condiciones hasta el 10 de octubre. Y al 2 de noviembre te pasa el listado y el chico se puso en condiciones el 20 de octubre. Y el sistema lo ve y dice, sí, pase, está en condiciones porque tiene la correlativa, pero a lo mejor no está controlando que estuviera hasta tal fecha en condiciones. Y de ahí hay que Está revisar bien, a mano para ver de que si está bien aceptado, porque puede estar bien o mal aceptado. Entonces, está en ese bien. caso, por más que el CIU dijo sí, no corresponde y tenés que darle de baja. Nos pasa Bien, cada tanto. bien, bien. Sí, bueno, ese sería un motivo de rechazo. Ujú. No hay más preguntas acá en el chat, Yani. Bueno, y después también quería mostrarle que también está la operación para efectuar algunas inscripciones que quedaron pendientes. Eh, Acá tengo que seleccionar el periodo, el año académico, el periodo lectivo y si
si quedaron en estado pendiente, hicimos el procesar y siguen quedando en estado pendiente y queremos exceptuarles los requisitos, pongo ahí, en este caso creo que nada para aceptarle porque parece que cumple con todo, pero bueno, era para mostrarle que existe esta operación y se le puede exceptuar, o tenemos que poner el motivo de por qué exceptuamos. Sí, Y por ahí después, quería, perdón, Yani, quería que en caso los ejemplos que estamos usando están cumpliendo todos. ¿Por qué? Porque lo estamos inscribiendo en una actividad que es de primer año, que no requiere correlativas, ¿no? Es la primera actividad del plan de estudio, entonces no requiere correlativa. Por ahí, si ustedes quieren hacer pruebas con el rechazar, el exceptuar y lo demás, y cómo funciona el procesar, lo que pueden hacer es inscribirlos en actividades. Tendrían que crearse comisiones, por ejemplo, para actividades. Se pueden fijar después en el plan de estudio, en la parte de correlativa. Después le mostramos, por ejemplo. Y pueden crearse comisiones ahí y intentar inscribir al alumno que saben que no cumple por ahí con las correlativas, intentar inscribirlo y a ver cómo responde el sistema. Por ejemplo, crear una comisión para la materia, creo que la T1204, crear una comisión, inscriben al alumno y bueno, ven si el sistema los deja o no los deja, ¿sí? Esas pruebas pueden hacer. Ahora los controles pasan porque están para cursar la primera materia del plan de estudio. sí, no hay ningún. em, y después, creo que es la última que tengo, es inscripción fuera de término. Acá está. Que también está la operación. Lo que tiene que cumplir es bueno, que el periodo de inscripción haya pasado, pero, pero acá está la operación. No la puedo mostrar ahora porque todavía tengo un periodo de inscripción vigente. Pero si quieren probar después, tienen esta operación. Y bueno, no sé si hay alguna duda. No, No, ya ya ni ni acá en vamos el bien. chat no hay nada. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna consulta. Bueno, dice acá por el chat dice que por ahora no. Bueno, no sé, haciendo un resumen, no es tan distinto a lo que tenemos en Guaraní 2, ¿no? El proceso de inscripción a cursada. Obviamente que le estamos mostrando cómo se inscribe a cursada, bueno, dentro de un periodo de inscripción desde la aplicación de gestión, pero se supone que eso lo va a hacer el mismo alumno desde autogestión. Como decía Janina, las inscripciones pueden quedar pendientes o aceptadas según un parámetro, es decir, queden pendientes o aceptadas en el momento que se realiza la inscripción. Eso se configura por medio de un parámetro, es decir, si el alumno cumplió con todos aquellos requisitos de proceso que están configurados dentro de la operación inscripción acursada, puede quedar aceptada. Si no los cumplió, queda como pendiente, o bien decimos los haya cumplido o no, quedan todas pendientes y pasan todos al procesar inscripciones pendientes actividades.
Así estaba configurado, creo, Guaraní 2, que todas las inscripciones quedaban en estado pendiente y después se procesaba. La novedad que tiene acá Guaraní 3 es el reprocesar. Si les quedaron, ustedes hicieron el procesar y quedaron alumnos en estado pendiente, lo que tienen que hacer después es el reprocesar, a diferencia que en Guaraní 2 volvían a procesar. No, acá ya no se utiliza el procesar de nuevo, sino que tienen que hacer el reprocesar, ¿sí? Eh, Fíjense que ahí dice que para hacer el reprocesar los alumnos no tienen que estar incluidos en actas, ¿no? Es como yo les explicaba en el video, el reprocesar es bastante útil, por ejemplo, cuando el alumno se inscribe en una comisión que dice, bueno, esta comisión acepta regularidad y promoción. Y el alumno en el momento de inscribirse, y en el momento que ustedes hacen el procesar, solamente cumple con los requisitos para regularizar. En el medio de esta cursada se habilita un turno de examen y el alumno rinde ese examen, que era la correlativa que necesitaba para promocionar, la prueba, entonces ya está en condición de promocionar. Entonces lo que tenemos que hacer una vez que está cerrada esa acta de examen es hacer el reprocesar, ¿sí? Pero para eso a ese alumno no lo tienen que haber incluido en ningún acta, ¿sí? Porque si ya está en un acta, no lo van a poder reprocesar. Y acá el reprocesar, bueno, lo que hace es correr todos esos requisitos de proceso iguales que están en el procesar inscripciones pendientes, ¿sí? Eh, y bueno, y también tienen la operación de, por eso digo, es bastante similar a lo que venimos trabajando con Guaraní 2, a los que conocen Guaraní 2, es bastante similar. Eh, Después, bueno, en la inscripción automática ingresante también la pueden hacer ya desde acá, es mucho más fácil. Sí tienen que tener en cuenta que cuando se crean los planes de estudio, tienen que indicar actividad por actividad cuál es la que pertenece a primer año, porque si no el sistema no va a inscribir en ninguna actividad porque lo que hace es buscar las actividades de primer año. Si no indicaron eso en el plan de estudio, no van a poder utilizar la operación inscribir automáticamente ingresantes. Y bueno, como les decía, después si ustedes quieren, como ya saben, crear comisiones, si quieren crear una comisión para alguna actividad, si quieres mostrarle, Yani, el plan de estudio de la tecnicatura. Sí, para eso tienen que ir acá a propuestas formativas, planes de estudio, administrar planes de estudio. Y acá tienen que buscar el plan de estudio de la tecnicatura. A ver si está. Acá no lista todos los planes. Tenemos que elegir este que está vigente. Hacemos clic en esta lupita y nos va a mostrar la información del plan, la estructura. Y si queremos saber las correlativas, tenemos que ir acá a este botoncito que está acá como que dice asignar correlativas. Y si acá nos muestra todas las materias del plan, y fíjense que si está pintado en verde, quiere decir que tiene alguna correlativa de cursada por la C y de aprobación con la A. Y para Sí, ver por ahí. cuáles son, sí, tenemos que hacer clic en este icono, que nos parece una hoja. Hacemos clic ahí y ahí podemos ver las correlativas. Sí, por ahí, para los que no manejan guaraní, decirle que las correlativas que dice ahí para rendir, que es la A, que es de aprobación, son las mismas correlativas que se controlan para la promoción, ¿no? Fíjense en que ahí en este caso
de análisis matemático 1 les dice que el chico tiene que tener regularizada matemática para informática, y para rendir o promocionar tiene que tener aprobada la materia. Entonces, por eso les digo, si ustedes quieren probar, prueben con algunas de estas actividades, ¿sí? A partir de la actividad 03, crean una comisión, ya saben cómo inscribir, y ustedes saben si su alumno cumple o no con las correlativas, lo inscriben y bueno, ahí pueden probar el procesar, el reprocesar, el ver si pasa el control, no pasa el control, ¿sí? Esas pruebas las pueden ir haciendo. Sí, fíjense en cómo tienen el periodo de inscripción. Por ahí yo no recuerdo las fechas que tenían, pero si el periodo de inscripción está vencido, bueno, modifiquen, corran un poquito el periodo de inscripción y, o la fecha de movimiento y pueden inscribirlo al alumno, ¿sí? Para que hagan pruebas. Estoy viendo si en el reporte del plan de estudio salen las correlativas. ¿No te acordás, no sé? No, no recuerdo. Acá está, mira. Está, mira. Correlativas. Si es correlativa para rendir o correlativas para cursar. Y acá está el PDF. Ahí va detallando materia por materia. Sí, ahí tienen esta opción si no quieren ir directamente al plan de estudio, este reporte le ofrece todas las correlativas. Bueno, y ahí tienen varios reportes por ahí si quieren ir viendo. Y después también, si quieren ver los reportes que están en el módulo de cursada, véanlo, no se limiten por ahí solamente a lo que le pedimos los prácticos, sino este es un sistema de prueba. Ustedes pueden inscribir, nosotros hemos dicho inscriban 6 alumnos, pueden inscribir 10, 15, los que quieran, y pueden ir haciendo pruebas, mirando reportes, bueno, ir haciendo cosas que por ahí están más allá de los prácticos, porque bueno, es imposible pedirle todos los casos posibles dentro de un práctico, ¿sí? No terminaríamos nunca. Eh, Así que bueno, los invitamos a que hagan pruebas, y cualquier duda nos consultan, las vemos un ratito en la clase anterior. Y con esta parte que acaba de dar Janina, bueno, ya terminaríamos de ver todo lo que es la parte de inscripción a cursadas, y mañana veríamos todo lo que es la parte de actas, ¿sí? Las actas de regularidad y promoción. Así que, bueno, tienen ahora, después del mediodía, le habilitamos los prácticos de esta parte de inscripción a cursada. Los prácticos de la parte de comisiones tienen hasta mañana. Como les decía, hay un reporte que es del periodo lectivo, donde la fecha de inicio y el nombre no está saliendo. Ese es un error que se lo tenemos que reportar después al SIU, o ver si en la versión 3.20 está solucionado. No importa, súbalo así. Y el práctico de comisiones, tienen que crear las comisiones que se les piden, y después subir un PDF o un Word, lo que ustedes prefieran, respondiendo las 3 preguntas que les hacemos ahí, y tratando de ser lo más detallado posiblemente, para que nosotros veamos que entendieron eso que le estamos haciendo en las preguntas, por qué es así, por qué se comporta el sistema así, de esa manera, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay alguna duda. Acá en el chat me dicen que no,
No sé, Vico, si estás, si querés agregar algo. Hola. No, está bien. Dale, Vico. No se olviden nomás de hacer los prácticos a tiempo porque, bueno, todo va avanzando, ¿no? Y nada más, No dejarlos en borrador. claro. Hagan el enviar para que se envíe, no los dejen en borrador. Así que bueno. Yani, ¿algo más? No, Marce. Bueno. Bueno, y mañana entramos por el link que veníamos entrando normalmente, ¿sí? Que está justo, bueno, yo no me di cuenta de cambiarlo ahí al inicio del curso, pero es el link que está ahí en el inicio. Con ese link entran, ¿sí? Bueno, Bueno, entonces, ahora nos terminamos acá entonces, ¿sí? sí, sí, Y sí, nos sí. encontramos mañana. Bueno, nos encontramos mañana. Hasta mañana, chicos, nos vemos. Listo. Muchas gracias, Chao, chicos. chao. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, hasta mañana. Gracias. Hasta luego.